Lo que no dice la lección, como una contribución a la misma, el libro de Juan, la hora de la gloria, la cruz y la resurrección, lección 12. De la misión encomendada por el Padre, ¿cuál es lo último que tenía que realizar? Y no es la cruz. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es decir, tenía que ir a la cruz, resucitar y luego enviar al Espíritu Santo. Así que su labor no termina en la cruz. La cruz es el principio para la restauración del hombre a ser nuevamente hijos. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan, Jesucristo está orando al Padre. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Cuál palabra se está refiriendo? No a la ley y los profetas, porque eso lo tenían. Y esa palabra es especial. Los que no la tienen son del mundo. Al escuchar esta palabra hace que odien al que las dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esta palabra es para manifestar al mundo. Antes ya les había dicho, mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. Ahora pide a su Padre que sean guardados del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta palabra que había recibido de su Padre y dársela a sus discípulos es la verdad y es la que santifica. Dice Isaías con respecto a la verdad que trae la verdad. Porque en un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno sobre su hombro. Otra versión dice, el principado sobre su hombro. También otra versión dice, el reino sobre su hombro. Es decir, la forma de regir de Dios. La habían rechazado cuando pidieron rey como el que tienen las otras naciones. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En otras palabras, este ser que va a nacer es Elohim mismo, es Dios. En el siguiente versículo sigue hablando sobre este gobierno. También dice que es su imperio y lo describe. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. De que crezca no depende de nosotros, es Dios mismo el que lo hace. En el diálogo con Pilatos dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo has dicho y estás en lo correcto, yo soy rey. Yo para esto he nacido. Isaías 9:6. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. La verdad es que tiene un reino del cual es rey, y todo aquel que lo acepta como rey de ese reino lo obedece. Pedro trata de impedir que Cristo vaya a la cruz. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pilatos quiso liberar a Jesucristo porque no hallaba en él delito alguno de muerte. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y ellos escogieron a Barrabás. Pilato les dijo: ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá a vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se sentenciaron a sí mismos. Consumado está. Mediante esta declaración se inicia el proceso de la redención como también el de la remisión, ambas esenciales para la restauración del hombre a su posición de hijos. Cuando hablamos de la redención estamos hablando del Cordero, y cuando hablamos de la remisión estamos hablando de su sangre. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamientos de sangre no se hace remisión. La palabra remisión está formada por la palabra misión y el prefijo re. Misión viene del latín missio, que significa enviar. El prefijo re significa lejos o de nuevo. Así, hablar de la remisión de los pecados quiere decir que nuestras transgresiones han sido enviadas lejos. Es una especie de eliminación de los pecados desde nuestra cuenta, desde nuestro ser. La sangre derramada en el primer compartimento era asperjada hacia el compartimento detrás del velo, el lugar santísimo. Es decir, mi pecado está delante de ti. Eran pecados perdonados hasta el día de la expiación, en el cual el sumo sacerdote ingresaba para la purificación del santuario, limpiado de las impurezas, pecados perdonados del pueblo de Israel, con sangre, para luego ser transferidos al macho cabrío vivo Azazel, y éste llevado lejos al desierto, remitido lejos al desierto. Y el pueblo era justo por un solo día. Dice: esta es una ley perpetua para ustedes a fin de purificar al pueblo de Israel de sus pecados, haciéndolos justos ante el Señor una vez cada año. El sumo sacerdote ingresaba al lugar santísimo como representante del pueblo, y por él Dios declaraba justo por un solo día al pueblo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El relato de Juan es significante. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y sin ver dentro, corrió a avisar a Pedro y Juan que alguien se había llevado del sepulcro al Señor. Los dos discípulos corrieron al sepulcro y vieron el sudario y los lienzos acomodados. Juan dice en su libro que él vio y creyó. Y dice: porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Mateo dice de esta forma: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cristo les dijo mucho antes que iba a resucitar.
Los discípulos Pedro y Juan, después de ver el sepulcro vacío, dice, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero Marcos dice esto de María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero Juan declara en detalle el encuentro. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. La pregunta es, ¿a qué fue con su Padre? Por lo que sucede más adelante podemos intuir a qué fue. ¿Cuándo recibieron los discípulos del Espíritu Santo? Y no es Pentecostés. Hasta aquí nuestra contribución a la lección.